A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde trataremos temas relacionados al ámbito laboral, tributario, financiero, contable. Pero sobre todo tendremos de importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a entender el ámbito legal vigente en el Ecuador de una manera sencilla. Como siempre, tenemos la grata presencia por tercera ocasión del experto tributario y representante de SCT Global, nuestro querido amigo el ingeniero Nilo Narváez, un instructor de talla local e internacional, para hablar de un tema muy pero muy importante que tenemos que realizar los contribuyentes en este mes de mayo, que es la declaración patrimonial. Estimado Nilo, muy buenas noches, qué gusto tenerte, eres uno de nuestros investigados más queridos. Gracias. Es la tercera ocasión que nos acompañas en nuestro programa Tributación de hoy, y quién mejor para explicarnos esto tan importante como es la declaración patrimonial. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Nilo, es ¿qué es la declaración patrimonial? Bueno, agradeciendo mucho la gentileza de la entrevista del día de hoy. La declaración patrimonial es una obligación que cumplimos las personas naturales residentes en Ecuador. Es un anexo que presentamos a través de la página web del SRI cuando cumplimos ciertos parámetros, requisitos en el monto de activos. Normalmente la declaración patrimonial, para que le tengamos presente, presenta una persona natural residente en Ecuador, y hay una muy especial que presentan las sociedades. Cuando tú me dices presentan las sociedades, ¿vendría a ser algo similar a la declaración patrimonial? De hecho, se presenta en el mismo programa, en el mismo anexo, pero con diferencias. La persona natural reporta todos sus activos, muebles, inmuebles, derechos, dinero. En cambio, las sociedades, en el mismo formato, en el mismo programa, presentan sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar. Nilo, la presentación de la declaración patrimonial, ¿cómo se la hace? Sí, había un poco de confusión, y te cuento por algunas consultas que yo he tenido, en que esta declaración patrimonial yo la tengo que declarar con el año actual, pero los datos referenciales, como tú dijiste, los activos, que ya me vas a decir qué monto de activos, qué activos se tienen que declarar, cómo se tiene que declarar, son datos al 31 de diciembre del año anterior, pero la fecha de la declaración es la actual. Esa parte quiero que quede muy clara, sobre todo porque muchas personas deben estar presentando por presentar esta declaración patrimonial. El tema de las fechas. Ok. Bueno, en el caso de personas naturales, esta declaración patrimonial se debe presentar los saldos al 1 de enero del 2019. Okay. Nosotros tomamos en cuenta los saldos que mantenemos en activos, en pasivos, al 1 de enero del 2019. Pero la declaración tiene que tener la fecha mayo 2019. La declaración se reporta por año. Ya. Corresponde al año 2019 y se presenta en el mes de mayo.
del 2019. O sea, el periodo fiscal 2019 se reporta en el mes de mayo, pero tomo mis saldos al 1 de enero del 2019. Efectivamente. Muy interesante. Esto era una confusión que tenían muchos contribuyentes en el momento de colocar el periodo fiscal, porque como se toma en cuenta que los saldos del 1 de enero del 2019 vendrían a ser los del 31 de diciembre del 2018, en cierta manera. No necesariamente. Por eso la norma, a través de sus resoluciones y circulares, ha clarificado y ha ratificado. Saldos al 1 de enero del 2019, esos son los que se tomarán en cuenta. Perfecto. Si del 31 de diciembre al 1 de ¿Hay enero variación? no ha habido variación, Son los mismos. Son los mismos, pero si hay una variación, el que tiene que reportarse es al 1 de enero. ¿Qué monto de activos debo considerar como persona individual o como sociedad conyugal para que se genere esta obligatoriedad de presentar nuestra declaración patrimonial? Bueno, la norma tributaria nos explica dos posibilidades. La persona natural soltera debe tener va a presentar su declaración patrimonial si sus activos al 1 de enero superan 20 fracciones desgravadas de impuesto a la renta. ¿Qué valor es la fracción básica desgravada? 11.310. Esto Perfecto. equivale a 226.200 de activos. Ok, Entonces, en esa hay parte, que mi tomar en estimado cuenta Nilo. los activos al 1 de enero. O sea, cuando tú hablas de la persona soltera, quiere decir la persona, bueno, soltera o que no O tenga, viuda, o viuda, o divorciada. Perfecto. A título individual. Esa es la pregunta, a título individual. Que sus activos sean iguales o superen 20 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta. Que equivale en este año 2019 a $226.200. Entonces, si la persona a título individual no está casado, no es conviviente en derecho, es una persona a título individual, si sus activos superan 226.200 al 1 de enero, tiene que presentar su declaración patrimonial. ¿Qué pasa cuando estoy casado, tengo una sociedad conyugal o una unión de hecho? Cuando tenemos una sociedad conyugal o tenemos una unión de hecho que esté normada, que esté bajo derecho, Legalmente. una convivencia en derecho, entonces la persona casada o la persona en convivencia en derecho presenta su declaración patrimonial si es que conjuntamente los dos miembros de la sociedad superan 40 fracciones desgravadas de impuesto a la renta. Sería el doble. Sería el doble. Esto equivaldría a $452.400. Perfecto. Ahora, hay ciertos casos, estimado Nilo, en que nos han preguntado en que, por ejemplo, Cristina y Marco están casados. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. De la vida real. Cristina y Marco están casados, pero vamos a suponer que Cristina tiene ciertas capitulaciones matrimoniales. Es decir, que están casados, pero existe capitulaciones matrimoniales. En estos casos específicos, ¿cómo se declara esto del patrimonio? Puntual. Si la pareja que está casada tiene capitulación matrimonial o tiene disolución de su sociedad conyugal o tiene bienes adquiridos de manera individual, por ejemplo, antes del matrimonio, tiene que presentar de forma individual. Cada uno de los miembros de la pareja presenta de manera individual. Es decir, que en ese momento la declaración consolidada no se aplica. No se aplica. Y en ese momento el monto de la pareja ya no se puede considerar las $452.400, sino que cada uno tendría que cumplir las 20 fracciones básicas desgravadas. Fracciones desgravadas, que son 226.200, más o menos. Perfecto. Bueno, legalmente. ¿Qué es activo? Los activos en esta declaración patrimonial involucra varios activos. Por ejemplo, el dinero, las cuentas bancarias, inversiones en bancos locales y del exterior. Vamos a tener derechos representativos de capital, es decir, si usted tiene propiedad de acciones o participaciones sociales. Vamos a tener las cuentas por cobrar, los bienes muebles, donde está todo el menaje de casa. Vamos a tener derechos, por ejemplo, de usufructo. Vamos a tener bienes inmuebles, vamos a tener vehículos y cualquier otro tipo de activo, tanto que se mantenga en Ecuador o en el exterior. Es decir, que todo lo que se considera activo en ese momento, para llegar a esta obligatoriedad, no debo restar los pasivos. Si bien es cierto, el pasivo se declara dentro de la declaración patrimonial, pero hablemos mis activos brutos, totales. Los activos totales que tenga la persona natural o la pareja
en matrimonio o en convivencia. Siempre me preguntan, ¿a qué valor? Hay dos formas de valorar. El primero, si la persona natural lleva contabilidad, al valor neto en libros contables. Si la persona natural no lleva contabilidad, hay una resolución del SRI que por cada tipo de activo nos va explicando el proceso de valoración. Entonces, depende si llevo contabilidad o no llevo contabilidad. Vamos a poner un ejemplo de alguien que nos lleva contabilidad y dice, ¿a qué valor debo declarar, supongamos, un terreno, una casa, un departamento, un inmueble? Ya. En el caso de inmuebles, la norma nos explica que si no llevamos contabilidad, vamos a reportar al valor comercial, que nunca puede ser menor al avalúo que consta en el impuesto predial. O sea, que vamos a tener un valor comercial que puede ser mucho más alto que el valor catastral o el valor municipal. Así es. Pero lo que sí está claro es que jamás se podría declarar a menos del valor municipal. Efectivamente. Realmente, cuando no se lleva contabilidad, la mayoría de activos se valoran al valor comercial, la mayoría. En el caso, por ejemplo, de vehículos. Vehículos, se tiene la misma norma, vehículos al valor comercial, que nunca puede ser menor al que consta en las bases de datos del SRI para el pago del impuesto a la propiedad de vehículo motorizado. El impuesto anual. En esencia, al valor comercial. En el caso de que una persona natural tuviera activos en el exterior, ¿por qué se debe declarar en el Ecuador? Por norma legal obligatoria. La ley nos explica que la persona residente en Ecuador reporta sus activos locales y sus activos del exterior. Inclusive con la última reforma tributaria, si tuviéramos activos en el exterior y ocultamos o reportamos en menor valor, tiene unas sanciones muy fuertes. ¿Qué nos vas a decir posteriormente? Por supuesto que sí. Esto es, yo creo, clave para nuestros queridos televidentes. El tema de la declaración patrimonial siempre ha sido un tema, yo creo, de que exista la transparencia necesaria, sobre todo de la acumulación lícita de este patrimonio como tal. Sí, efectivamente, la declaración patrimonial, si bien es cierto, no genera un impuesto, pero genera una herramienta de control por parte del SRI para verificar los incrementos patrimoniales que tenemos. Que tienen que ser justificados. Y con la última reforma tributaria, inclusive tenemos ya los cálculos de cómo se verifica el incremento patrimonial, cómo se justifica, y con la reforma del Código Penal, inclusive se podría llegar, en el caso de detectar dolo, a una sanción de carácter penal. Muy interesante, eso vamos a hablar. En este momento vamos a hacer un corte comercial para regresar con este tema tan interesante de la declaración patrimonial. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Regresamos, mis estimados televidentes, del corte comercial con este tema de gran importancia y que creo que Nilo, como siempre, lo hace de una manera muy sencilla, muy clara. Y comencemos a hablar lo que se quedó en el anterior bloque. ¿Cómo puedo o cómo se debe o qué es lo lógico cuando uno va presentando año a año estas declaraciones patrimoniales? Por sentido lógico y común es que mi incremento patrimonial debe ir de la mano con mi incremento de mis ingresos de forma lícita, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que la declaración patrimonial tiene tres partes. Activos, donde reportamos todo, la mayoría valor comercial cuando no llevo contabilidad. Pasivos, donde reportamos todo, pasivos con instituciones financieras, personas naturales, todos. Y en el patrimonio hay que reportar tres informaciones importantes. Interesante, ¿cuáles son esas tres, Nilo? Primero, vamos a reportar el patrimonio del año, lógicamente, Okay. activo menos pasivo. Segundo, vamos a clasificar este patrimonio en tres partes. El patrimonio que es individual mío, el patrimonio que tengo en sociedad conyugal con mi pareja y el patrimonio de los hijos menores de edad no emancipados.
Ya, pero esto cuando estamos haciendo una declaración patrimonial consolidada o independientemente que yo tenga individualizada por los temas que hablamos hace un momento. Bueno, el formato aplica para individual y para una declaración conyugal, una conjunta. Lógicamente, cada uno tendrá que llenar la parte del patrimonio que le corresponda. Perfecto. Y la tercera parte del patrimonio es el control del incremento o decremento del patrimonio. Hacemos una comparación con el patrimonio del año anterior y si hay incremento, tenemos que justificar si el incremento se debe a que recibí una herencia, a los ingresos que genero por mi trabajo, o si hay un decremento, no se justifica. Bueno, y cuando, por ejemplo, tú sabes que los avalúos comerciales de un año a otro año se incrementan y no necesariamente es que tú has recibido ese dinero. Vamos a suponer que tú tenías un inmueble valorado en $200,000 y el siguiente año el municipio mismo te valora en $250,000. Tienes un incremento no porque tú hayas generado realmente ese ingreso, sino un incremento por, no sé si decirlo, por un tema de evaluación. Un tema catastral del municipio. Exactamente. Sí, efectivamente, la opción de clasificar el patrimonio y de justificar los incrementos nos da la alternativa que podemos escoger si son otros los causales que incrementan mi patrimonio, como por ejemplo lo que manifiestas la valoración catastral del municipio, se escoge esa opción. Posteriormente el SRI pedirá el justificativo y tocará pedir al municipio que nos explique el por qué subió el catastro de la propiedad. Correcto. Pero el formato sí permite. Pero esa es una de las justificaciones que lógicamente totalmente se dan. Legal. Otro tema tan importante es, por ejemplo, cuando tú tienes lo que tú hablabas, derechos representativos de capital, acciones, participaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo debe primero declarar la persona natural? ¿A qué valor? Ya. Si no lleva contabilidad, la norma tributaria nos explica que hacemos una comparación. O sea, vamos a ver. Si somos dueños de acciones de una empresa que no cotiza en bolsa de valores, nos toca calcular el valor de la acción en el mercado y comparar contra el BPP, el valor patrimonial proporcional, y declarar el mayor. Ya, en ese caso, para las personas que nos están mirando, el valor patrimonial proporcional es el valor del patrimonio total que tiene una compañía y lógicamente ese patrimonio se divide en función a los accionistas, socios o partícipes en su grado de participación accionaria. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una compañía que tiene 2 accionistas, sería el 50% del accionista al accionista 1 y el 50% al accionista 2. ¿Estamos en lo de acuerdo, Nilo? Ese es el BPP, valor patrimonial proporcional. Si es que la empresa donde nosotros somos dueños de las acciones cotiza en bolsa de valores, se escoge el valor bursátil. El valor bursátil que está en bolsa de valores. Que es el valor de mercado. Valor de mercado bursátil. Correcto. Cuando cotiza en bolsa de valores. Y evidentemente ese valor año a año se va a ir incrementando conforme la compañía haya también incrementado sus operaciones y haya crecido el patrimonio. Por supuesto que sí. Algo importante hay que tomar en cuenta que en la patrimonial también se reporta todo lo referente a menaje de casa, joyas, cuadros. Esa parte no hay que descuidar porque también se debe reportar en la patrimonial. Además, tomemos en cuenta que la autoridad de control tiene información electrónica. Estamos bajo un sistema incluso de facturación electrónica, nexos transaccionales, cruces con terceros. Entonces es importante que también sepan nuestros televidentes que la autoridad de control tiene una gran base de datos a nivel nacional en donde los datos ya están expuestos. Efectivamente. ¿Qué debemos o qué en forma general debe contener este formato de la declaración patrimonial como un resumen? Que tú ya lo has dicho, ¿no? Como un resumen, siempre es bueno que usted haga un análisis en Excel, detalle todos sus activos, todos sus pasivos, su patrimonio y vaya haciendo una comparación usted mismo en Excel año a año. Vaya viendo sus incrementos, sus decrementos. Haga una comparación con su impuesto a la renta. Correcto. Verifique en su impuesto a la renta cuánto fue su ingreso, su gasto, su utilidad y vaya viendo si tiene una coherencia, una justificación, porque es lo que el SRI va a hacer. Va a hacer un análisis horizontal de sus declaraciones patrimoniales año a año versus su declaración de impuesto a la renta, sus ahorros, sus inversiones año a año. Es importante que tengamos un control adecuado para no tener este tipo de inconvenientes. Hablemos de las sanciones. Primera sanción, ¿qué pasa si no declaré y quiero declarar hoy? Hay casos, ¿no? Incluso por desconocimiento, a veces la gente también por no estar al día con esta actualización tributaria. Vamos a suponer un caso, una persona natural no chequeó la normativa y tenía que declarar desde el año 2014. ¿Qué pasa?
lo puede hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué sanción va a tener? Hay varias sanciones. Podemos resumir en dos. La sanción pecuniaria, que es una sanción en dinero, y la sanción penal, que es la privación de la libertad. La sanción pecuniaria es una multa si es que no hemos presentado declaración patrimonial y el SRI nos comunica: usted no me ha presentado declaración patrimonial. Esa sanción puede ir de 30 hasta $1,000. Por declaración. Por declaración. Esta multa es acumulativa. Puede ir 30 el primer mes, el segundo mes 35, el siguiente mes 40. Pero para que tengamos una idea, porque estos son tablas de multas, la multa la más baja $30, la más alta $1,000. O sea, la multa va de 30 hasta $1,000. Cuando yo no he presentado, me han hecho conocer a través de algún oficio de que no he presentado y presento. Ahí va de 30 hasta 1,000. Si es que yo no presento, la segunda multa, yo no presento y no quiero presentar, esa es más cara. Esa multa puede ir desde 30 hasta 1,500. Desde 500 hasta 1,500. Pero tú no quieres presentar, explícanos un poquito, o sea... Sí, hay personas que son reacias, que se les manda la notificación, se les indica que deben presentar y no lo hacen. El SRI inmediatamente le multa. Esta multa va dependiendo de los activos. Entonces, depende del monto de activos, va desde $500 hasta $1,500. Correcto. La tercera multa pecuniaria es cuando tenemos activos en el exterior, que no hemos reportado o hemos reportado incompletos. Ya. Ahí la multa es el 1% del total de los activos por mes o fracción de mes versus el 1% del total de ingresos por mes o fracción de mes. De las dos multas se aplica la mayor. Esas son las tres multas pecuniarias, es decir, en dinero que me puede imputar. De ahí la multa penal, privación de libertad, si hay un incremento patrimonial que no se logra justificar. Esa es una multa muy grave, es una sanción que puede incurrir en una penalidad del artículo 297 del Código Penal, con una sanción de hasta 5 años de privación de libertad. Perfecto. Entonces, ¿y ahora qué pasa cuando vamos a mirar que a veces los seres humanos podemos tener errores involuntarios? ¿Qué pasa si mi declaración patrimonial contiene errores y yo me doy cuenta y quiero arreglar la declaración patrimonial? ¿Qué debo hacer? Se hace una recarga, es decir, volvemos a hacer la declaración patrimonial, hacemos una recarga, vamos a ser objeto de sanciones, lógicamente, de 30 hasta $1,500, y una investigación. Si la recarga es muy importante, es muy significativa, es probable que el SRI inicie una auditoría a esa declaración patrimonial que hemos visto en varios casos. Pero es mejor que usted mismo haga a que el SRI inicie la auditoría inmediatamente, porque eso puede causar un tema penal si se detecta el dolo. Es preferible, si yo me doy cuenta que está incompleta, que hay algo mal declarado, hago mi recarga. ¿Hasta qué fecha debo presentar mi declaración patrimonial en este mes de mayo? En base al 9º dígito de la cédula hasta el 28 de mayo. 28 de mayo. Desde el 10 de mayo hasta el 28 de mayo. Las personas naturales tenemos que sacar una clave al SRI para poder hacer eso, porque puede haber el caso de personas naturales que nunca han hecho y que no sepan cómo deben acceder. ¿Cuál sería el procedimiento para realizar esta declaración patrimonial? Vamos a poner, yo nunca he hecho, nunca he realizado este tipo de declaraciones al fisco. Comencemos desde cero. ¿Qué debo hacer? Bueno, primeramente nos acercamos al Servicio de Rentas Internas, solicitamos una clave. Con esa clave accedemos ya a los medios digitales del Servicio de Rentas Internas. Verificamos año a año desde qué año estábamos obligados a presentar esta declaración. Hacemos las cargas de la declaración con las multas respectivas. Y de esta manera vamos generando esta obligatoriedad y el cumplimiento a esta declaración patrimonial, que es una declaración obligatoria, importante, cuando nos encontramos, sea como persona individual o como sociedad conyugal, dentro de los límites de nuestros activos, al 1 de enero del 2019, que lo dijiste perfecto, y se la declara en el mes de mayo, y es una declaración que el periodo fiscal se tiene que colocar 2019. Qué interesante, Nilo, yo te agradezco como siempre tu presencia, y como siempre lo vuelvo a decir, es para mí un placer poderte volver a invitar a nuestro programa de tributación de hoy. Quiero que les mandes un mensaje a todas las personas que nos están mirando. Bueno, como siempre, agradeciendo mucho la gentileza de Cristina.
El mensaje en sí, bueno, tenemos que cumplir este tipo de obligaciones, más aún con los controles que la SRI está iniciando y adicionalmente por estas sanciones tan fuertes que podemos tener. Como siempre, para mí es un placer poder el día de hoy haber tenido la grata presencia del ingeniero Nilo Narváez, invitarles a una nueva edición de Tributación de Hoy. Nos vemos. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.